En este video voy a explicar en detalle cómo funciona la carta de Cyril Takayama y la rutina de palillos que presentó en America's Got Talent. Lo que vas a ver es un análisis completo de cada parte del acto, reconstruido paso a paso para entender realmente qué ocurrió. Cyril comenzó su presentación mostrando un par de palillos que aparecían desde su manga, convenciéndonos de que eran elementos comunes y corrientes. Después volvió a guardarlos en la manga y, utilizando la sombra de su mano como si fuera una herramienta mágica, hizo que los palillos se deslizaran hacia afuera de un modo que parecía imposible. Luego repitió la maniobra, reposicionando los palillos y separándolos usando nuevamente la sombra, aumentando el misterio. Acompáñanos hasta el final del video, pero antes regálanos un like, suscríbete para ver más videos como estos. Después de esa primera demostración, sacó una baraja y le pidió a Howie que eligiera cualquier carta y la firmara delante de todos. Esa carta fue devuelta a la baraja y aparentemente perdida entre el resto. Sin embargo, cuando Cyril mezcló las cartas, introdujo sus palillos en el abanico y extrajo exactamente la carta firmada por Howie. Todo esto lo hizo usando una venda que supuestamente le impedía ver. A continuación, llevó el acto aún más lejos. Le pidió a Howie que volviera a colocar su carta firmada en un punto cualquiera del abanico por segunda vez. Luego sacó una bandeja de madera y le indicó que la sostuviera verticalmente con ambas manos para que funcionara como objetivo. Con la baraja extendida en una mano, lanzó las cartas al aire y con un solo palillo atravesó una de ellas en pleno vuelo, revelando otra vez la carta de Howie. Todo el acto estuvo formado por 3 trucos distintos y vamos a repasarlos en el mismo orden en el que aparecieron. El primero gira completamente alrededor de la manipulación de los palillos, y para entenderlo es fundamental prestar atención a los cortes del video. A lo largo del número aparecen cambios repentinos entre toma y toma. Una caja roja que estaba sobre la mesa desaparece en el siguiente plano, los palillos vuelven misteriosamente a su funda después de un corte y la manga de Cyril queda fuera de cámara justo cuando debería verse. Estos saltos no implican efectos digitales, pero sí indican que partes importantes del procedimiento no fueron mostradas al público. En el primer truco, muchos espectadores podrían pensar que los palillos se movían mediante hilos invisibles o algún sistema elástico. Sin embargo, el método es diferente. El secreto está en la mesa donde Cyril apoyó los palillos. Aunque se ve como una mesa normal, en realidad está diseñada específicamente para este acto. Si comparás el lugar exacto donde los palillos se apoyan antes del movimiento con el momento en que se separan, vas a notar que están ubicados sobre una zona precisa que no es casual. Debajo de ese punto se encuentran 2 cables metálicos muy finos, pintados de negro para ocultarse contra la superficie. Estos cables sobresalen apenas, lo suficiente para hacer contacto con los palillos sin que nadie en la audiencia lo detecte. Cada cable está conectado a un mecanismo que permite mover uno mientras el otro permanece quieto. Esto crea la ilusión de que la sombra está actuando sobre los palillos. Cuando Cyril coloca los palillos sobre la zona activa, el cable izquierdo queda fijo mientras el derecho se desplaza, empujando los palillos hacia un lado. El mismo sistema también se utiliza para el segundo movimiento, en el cual los palillos se separan. Una vez que el mecanismo vuelve a su posición inicial, los cables están listos para ejecutar la siguiente acción. Al activarse nuevamente, empujan los palillos en direcciones opuestas con suficiente fuerza para romper la unión entre ellos. Esto también se puede ver en la grabación ralentizada. El palillo derecho tiene una aceleración ligeramente mayor que el izquierdo porque el cable izquierdo es el que permanece inmóvil. Son detalles pequeños, pero al observarlos se entiende por completo el funcionamiento del truco. Pasemos ahora al segundo efecto, el de la carta firmada atrapada entre los palillos. Este truco requiere prestar atención al momento en que Cyril manipula la baraja. Cuando Howie elige y firma la carta, su selección es realmente libre. Pero una vez que la carta regresa al mazo, Cyril necesita colocarla en una posición específica sin que nadie se dé cuenta. Si observas el momento exacto en que él intenta cuadrar la baraja, desde el ángulo frontal se puede notar un movimiento muy sutil. Cyril obtiene un quiebre con el meñique y prepara un pase. La cámara corta repentinamente justo después y en la siguiente toma la baraja aparece perfectamente ordenada en su mano izquierda. Ese corte es clave, porque durante esa transición es cuando Cyril realiza el pase que coloca la carta firmada en la parte inferior del mazo. Con la carta en esa posición, él puede palmearla fácilmente sin llamar la atención del público. Lo que sigue es fundamental. La carta palmeada es enviada hacia un panel negro que se desliza desde una ranura oculta en la mesa. Este panel funciona como una superficie móvil que permite posicionar la carta en un punto exacto. El mismo punto desde el cual luego parecerá asomar cuando Cyril introduzca los palillos para encontrarla. Aunque en el show pareciera que está completamente ciego debido a la venda, en realidad no es así.
Cyril utiliza una técnica conocida como mirar con la nariz, una forma de enfocar ligeramente hacia abajo por el espacio pequeño entre el puente de la nariz y el borde de la venda. Esto le permite localizar con precisión la ubicación del panel negro sobresaliendo y así insertar los palillos exactamente en el lugar correcto para enganchar la carta firmada. El tercer truco del acto comienza cuando Howie vuelve a colocar su carta firmada dentro de la baraja por segunda vez. Aquí también hay un detalle fundamental. Justo después de ese momento aparece otro corte brusco en la grabación. En la toma siguiente, Cyril le entrega a Howie una bandeja de madera para que la sostenga. Ese salto entre planos no es casual. En ese punto, al igual que en el truco anterior, Cyril realiza otro pase para recuperar la carta firmada y dejarla preparada para lo que viene. Pero en este caso, necesita ocultarla en un lugar distinto, y el tiempo proporcionado por el corte le permite hacerlo. La pregunta clave es dónde coloca la carta en ese instante. Si se observa el metraje ralentizado, se nota algo importante. El palillo, que supuestamente es lanzado, nunca abandona realmente la mano de Cyril. En vez de arrojarlo, él realiza un gesto que simula el lanzamiento mientras su brazo izquierdo se mueve de manera que oculta la carta. En ese movimiento, la carta es escondida discretamente en su brazo a la espera del mecanismo secretamente instalado en la bandeja. El siguiente momento del truco es uno de los más reveladores. Justo después del supuesto lanzamiento, la cámara hace un zoom abrupto hacia la bandeja que sostiene Howie. Ese cambio repentino de encuadre es sospechoso porque evita tener un plano continuo del lanzamiento a la clavada. Y ahí aparece la incoherencia. El instante en que el palillo debería atravesar la carta no coincide con la acción del brazo. Todas las cartas ya están esparcidas sobre la mesa cuando de repente aparece el palillo clavado en la carta firmada. Este desfasaje temporal es la evidencia más clara de que no hubo lanzamiento real. La bandeja de madera es, de hecho, la pieza central del truco. Por fuera parece simple, pero en su interior hay un mecanismo con resorte diseñado para ocultar un palillo y lanzarlo en el momento preciso. Dentro del tablero existe una ranura y un compartimiento donde se mantiene un palillo bajo tensión. Ese palillo no es de madera común, está hecho de una lámina metálica delgada y flexible, coloreada cuidadosamente para parecer idéntica a un palillo real. Esta elección del material es crucial, porque un palillo de madera se partiría al ser disparado con la fuerza del resorte. El mecanismo funciona así. Uno de los extremos del palillo está incrustado firmemente en una pieza unida al resorte. El otro extremo está bloqueado por una pequeña palanca controlada por un microservo. Mientras el mecanismo está armado, el palillo queda oculto dentro del borde de la bandeja. Cuando Cyril realiza la señal o el movimiento que activa la palanca, esta se libera y el resorte impulsa el palillo a través de una abertura exacta. La fuerza es suficiente para que el palillo atraviese la carta previamente colocada en la cara oculta de la bandeja. Ese detalle explica otro punto clave. La carta firmada, que fue palmeada por Cyril durante el corte de plano anterior, se carga en el palillo antes de que la bandeja sea entregada a Howie. Esto significa que cuando Howie está sosteniendo la bandeja, la carta ya está fija en la posición en la que aparecerá. Lo único que queda es la liberación del resorte para completar la ilusión. La posición de Howie tampoco es casual. Si analizamos el video cuadro por cuadro, se nota que Howie nunca está exactamente detrás del tablero, sino un poco hacia un costado. Esto evita que vea directamente la zona donde se encuentra el mecanismo, especialmente el borde posterior por donde el palillo sale disparado. La cámara tampoco muestra esa parte porque si lo hiciera arruinaría todo el efecto. En conjunto, los tres trucos están construidos para que funcionen gracias a una combinación de cortes de cámara, mecanismos ocultos, pases de cartas y técnicas de manipulación visual. Cada uno de ellos está diseñado para que parezca que la magia proviene de la interacción entre los palillos y la sombra, o de la habilidad de Cyril para sentir la carta correcta sin ver. Pero en realidad, cada fase depende de estructuras físicas cuidadosamente camufladas que permiten controlar las posiciones exactas de los objetos. La mesa utilizada en los primeros instantes del acto no es un mueble cualquiera. Es un dispositivo preparado específicamente para mover los palillos en el momento preciso, sin necesidad de hilos ni dispositivos a la vista. La ranura en su superficie, que normalmente pasaría desapercibida, es la clave para que el panel negro móvil permita a Cyril colocar la carta firmada justo donde debe aparecer. El uso de mirar con la nariz demuestra que la venda no impedía por completo la visión, sino que servía como distracción convincente. En el segundo truco, el pase que coloca la carta en la parte inferior de la baraja es el punto donde se define todo.
Ese único movimiento hace posible que la carta pueda viajar hacia la ranura oculta del panel negro y posteriormente ser retirada con los palillos como si hubiera sido seleccionada por intuición pura. Es un truco simple de técnica ocultado bajo capas de distracción y cortes de plano. Y en el tercer truco, la bandeja con resorte es el corazón de la ilusión. Todo lo demás, el gesto falso de lanzamiento, la posición del cuerpo, el zoom repentino, la postura inclinada de Howie, está diseñado para encubrir el momento real en el que el palillo atraviesa la carta. Cuando se analizan los tres trucos juntos, queda claro que la actuación no depende de poderes especiales ni de sensibilidad extraordinaria, sino de ingeniería oculta, manipulación clasificada, preparación precisa de los elementos y edición diseñada para eliminar evidencia clave. Lo que queda detrás del acto de Cyril no es magia auténtica, sino una estructura técnica muy bien construida que funciona gracias a la atención parcialmente guiada del público. Si el video te gustó, por favor regálanos un like, suscríbete para seguir viendo contenido como este. Nos vemos en la próxima.